Bien, apreciados estudiantes, el Señor les bendiga. Ya este es nuestro libro número 5 del Deuteronomio, nuestra clase número 6 del Pentateuco, la materia del Instituto del Seminario Teológico Reformado de Colombia. Así de que qué bueno que estamos acá para continuar con nuestro estudio. Entonces nos corresponde el libro de el Deuteronomio. Así de que bienvenidos una vez más a esta maravillosa e interesante clase del Pentateuco con relación ya al quinto libro de la Torá, como les he dicho. En este caso particular, tenemos que abordar el contexto cronológico entonces para nuestro libro de el Deuteronomio, que es, repito, el quinto libro de lo que nosotros conocemos como Pentateuco en nuestras Biblias. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso lo conocemos muy bien. Deuteronomio comienza con una referencia al primer día del 11º mes del año 40. Eso está en el capítulo 1 de Deuteronomio, verso número 3. Es decir, han pasado ya 38 años, 8 meses y 10 días después de que el pueblo de Israel sale del Sinaí, ¿sí? O sea, unos 40 años desde la salida de Egipto, ¿está bien? Como el mismo libro de Levítico, el libro de Deuteronomio no avanza históricamente, sino que se lleva a cabo en un solo lugar, en su totalidad. Y eso lo vemos allí en Deuteronomio en el capítulo 1, capítulo 3 dice, eh, inicia en el mes 11, ¿sí? Después de los discursos de Moisés, cuando él muere, que está relatado en Deuteronomio capítulo 34, verso 8, dice que Moisés muere y es endechado por 30 días más, ¿sí? Y lo unimos con el libro de Josué, que en el capítulo 4, verso 19, nos explica que el pueblo de Israel cruzó el Jordán en el mes primero. Entonces, al unir este pasaje, estos tres pasajes más bien, con la, el, la cronología del libro de Deuteronomio, llegamos a la conclusión de que definitivamente han transcurrido un mes, más o menos, un mes larguito, desde lo que abarca toda la historia de el libro de el Deuteronomio. Si nosotros leyéramos en Números capítulos 36, verso 13, hace referencia a los campos de Moab. Y este es para ubicarnos no solamente en el contexto cronológico del tiempo, sino también en el contexto geográfico. ¿Qué son los campos de Moab? Los campos de Moab sencillamente son un lugar al norte, pero más bien como al este del río Jordán, exactamente el río Arnón o el arroyo de Arnón, desde donde se pasa acá de Jericó hacia la parte oriental del río Jordán. Aquí ya han pasado casi 40 años desde que el pueblo de Israel salió de Egipto de la esclavitud. Y entonces el libro de Deuteronomio nos muestra a nosotros aquí, como lo tenemos en la geografía del Génesis, estoy hablando del contexto cronológico, del contexto geográfico, nos muestra a nosotros cómo estos últimos días exactamente de la vida de Moisés son narrados en este caso particular. Y algo que hay que tener en cuenta es que es lo que Moisés habla al pueblo. Es particular esto, como en los otros libros nosotros nos dimos cuenta que decía, y Dios habló al pueblo, y Dios dijo, y Dios dijo. Pero en este caso particular es lo que Moisés está diciendo. Usted dirá, pastor, pero es lo mismo. Pues sí y no, en el sentido de que aquí Moisés es quien directamente está
hablando y no dice, y Dios dijo, oh palabra de Jehová que vino, bueno, etcétera, al profeta o a Moisés o a Abraham o al que sea. En este caso particular, la Biblia nos muestra que definitivamente es la narración o el relato de lo que Dios le había mostrado a Moisés, y él dice siempre en el libro de Deuteronomio que él es quien escribe, que él es quien escribe. Y esto solamente también para recordarnos a nosotros de la paternidad literaria del Pentateuco, en este caso del último libro del Pentateuco, que es el libro de el Deuteronomio. Los otros acontecimientos siempre nos van a narrar a nosotros lo que Moisés le está diciendo al pueblo, Deuteronomio capítulo 1 hasta el capítulo 30, después nos menciona a nosotros el capítulo 31, otra vez hasta el capítulo 33, lo que Moisés está narrándole al pueblo, pero definitivamente algo que hay que tener en cuenta es que nos muestra también la, la narración del libro del Deuteronomio, otros acontecimientos, por ejemplo, en el capítulo número 31, como ahora Josué es designado como el nuevo líder o sucesor de Moisés. También nos muestra del capítulo 32 en adelante cómo Dios le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán desde el monte Nebo. Y también en el capítulo 34 nos muestra la muerte de Moisés. Entonces, esos son acontecimientos que por eso, entre comillas, algunos eruditos expertos dicen que Moisés no pudo haber escrito el Deuteronomio, pero eso no quiere decir que por 2 capítulos o 3 capítulos no lo hubiera escrito a él. De pronto, definitivamente lo que nosotros entendemos es que Moisés tenía quien lo asesorara o quien lo asistiera más bien en el escrito de las últimas partes, y algunos se atreven a decir entonces que precisamente pues tuvo que haber sido el mismo Josué quien escribe, así como el libro de Josué, entonces quien escribe estos últimos capítulos que definitivamente Moisés no los pudo haber escrito porque él no pudo haber escrito su misma muerte cuando él estaba allí muriendo. Bueno, como quiera que sea, es para mencionar esto. Así de que Moisés está allí en el monte Pisga o monte Nebo en los campos de Moab, justo al oriente del río Jordán, y ya para pasar aquí hasta Jericó, hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán, lo que Dios le había dicho, pero acordémonos que definitivamente sabemos la razón del por qué, y lo vamos a ver mucho más adelante. Moisés no puede entrar a la tierra prometida, pero esto ocurre aquí, casi 2 meses, un mes largo, ocurre aquí en los campos de Moab. Aquí el pueblo está asentado. Ha llegado después de deambular por 40 años en el desierto, ha salido desde Egipto, ha llegado al monte Sinaí, después Cades Barnea, después vagando allí o deambulando, y aquí ya está para entrar a la tierra prometida, y son casi 2 meses de alistamiento. Pensemos en esto, de alistamiento y de prepararse para la tierra prometida. Y acordémonos que tenemos que unir el libro de Deuteronomio. Moisés muere y tenemos que unirlo, porque entonces el libro de Josué, al unirlo, nos dice, Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa este Jordán. El libro de Josué nos une perfectamente con el Deuteronomio, porque entonces el libro de Josué es la continuación del Deuteronomio, que todavía están en los campos de Moab y ahora van a cruzar el río Jordán. Por eso es muy interesante esa continuidad, solamente para ubicarnos geográficamente, dónde está aquí el pueblo de Israel en el Deuteronomio. ¿Está bien? Bien, esto ya lo hemos visto, solamente se los recuerdo otra vez a ustedes. Israel llega a Egipto en el 1876, sale de la esclavitud después de 430 años en el 1446, después pasan 40 años en el desierto, en el 1406 están a las puertas de
de Canaán, ¿sí? Aquí en la primera parte, Israel ha estado esclavo, pero ocurre el éxodo entre el capítulo 1, el capítulo 2 al 36, en la muerte de José en el libro de, nosotros lo encontramos en el libro de Génesis, más o menos para el 1805, pero el éxodo nos abarca un periodo, los primeros capítulos de esos 430 años, como está ahí en amarillo, del capítulo 1 al capítulo 12. Después nosotros tenemos que ver el libro de eh, la salida, cuando ellos ya llegan al monte Sinaí, del capítulo 12 al capítulo 40 del libro del Éxodo. Es solamente para ubicarnos allí, y es como Dios le da al pueblo de Israel en el monte Sinaí, en el monte Sinaí le da la ley al pueblo de Israel. Y después está haciendo un repaso, ¿no?, del Pentateuco, y después viene el libro, bueno, el libro de Levítico, que ocurre justamente aquí en este periodo de un mes de tiempo también. Pero ha habido un año del capítulo 12, verso 37 al capítulo 40 del libro de El Éxodo, es un año, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Después viene el libro de Números, 40 años en el desierto en su marcha hacia Canaán. El libro de Levítico está allí, el sistema sacerdotal que nos menciona. Y por último, al terminar Números, aparece el libro de Deuteronomio, que es, como aparece allí, una repetición de la ley. Porque no es una segunda ley, como alguien dice, es una repetición de la ley. ¿Por qué una repetición de la ley? Porque acordémonos que los israelitas incrédulos del libro de Números, capítulo 12 y capítulo 13, esos israelitas desobedientes, son condenados a morir en el desierto. Por eso es necesario que en esos 40 años, en el deambular por el desierto, mueran esos israelitas incrédulos. Más o menos 601.350 son los que mueren en el desierto debido a su incredulidad. Por eso es necesario esos 40 años para que muera esa generación incrédula. Ahora, a portas de la tierra de Canaán, en las llanuras de Moab, hay una generación nueva, hay una segunda generación que muy seguramente cuando estaban aquí en el monte Sinaí, eran muy niños, o apenas ni muchos de ellos habían nacido, porque muchos de ellos nacen apenas en el desierto, así de que su edad es de 60 años hacia abajo, y muchos de ellos, la mayoría de esa generación, de esa segunda generación, no han escuchado directamente la ley de parte de Moisés, ni de la boca de Dios, como sucedió allí en el monte Sinaí. Entonces, es necesario para el escritor bíblico, para el Espíritu Santo, para nuestro Dios, recordarle, repetirle a esa segunda generación que va a entrar a Canaán, escuche, que va a entrar a Canaán, a tener bien claro cuáles son las estipulaciones, voy a ponerlo así, las estipulaciones del pacto, para que ellos como pueblo de Dios sepan vivir y comportarse en Canaán. Así de que según las forma en cómo está escrito el libro de Deuteronomio, nosotros nos podemos dar cuenta que esta generación necesitaba oír, y así es como lo vemos nosotros escrito. Esta generación tal vez tendría entre 40 y 60 años de edad, excepto quienes no tendrían esa edad, 40 o 60 años, excepto Josué y Caleb, ya quienes eran mayores, muy seguramente de 80 años era la edad de Josué y Caleb. Ellos habían nacido, Josué y Caleb habían nacido en Egipto, y muy seguramente como jóvenes habían participado en el éxodo, así como muchos de los otros israelitas, niños o jóvenes habían visto el éxodo, habían participado, habían experimentado la salida de Egipto. Y aquellos que tenían menos de 40 años, habían nacido y habían sido criados en el desierto. Así es de que juntos constituían ese pueblo
que esa nación ahora que estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán bajo la dirección de Josué, ¿cierto? Así es de que entonces nosotros nos damos cuenta, si usted lee allí en el capítulo 1 de Deuteronomio, verso 34 al 39, podemos darnos cuenta cómo entonces esta generación y Josué y Caleb están entonces para entrar, ¿está bien? A la tierra de Canaán. Nosotros vemos aquí de pronto un pequeño mapa de direccionamiento de los posibles lugares que recorrió Israel para entrar a la tierra prometida del deambular desde Ramsés. Bajan por Sucot, como está acá, Pihairot, después Amara, Elim, si se dan cuenta que está como en interrogación porque, bueno, estos lugares no se han comprobado geográficamente, como yo les decía a ustedes, muchos de esos nombres que aparecen en nuestras Biblias son nombres que el pueblo de Israel le da debido a un caso o acontecimiento particular de ellos allí con Dios. Entonces, por ejemplo, Mara, ese lugar no existía en la geografía antigua, pero es denominado y a partir de ese momento existe ese lugar debido a la experiencia de Israel con el Señor en el desierto y lo mismo muchos otros lugares. Por eso no es tan fácil decir, bueno, por aquí pasó, irnos ahorita para Israel, por ejemplo, y aquí pasaron, mira, allí está la ciudad de Mar, allí está esta ciudad, allí está esta otra. No, no es fácil porque muchos de esos lugares fueron apenas establecidos por Israel. ¿Está bien? Por el pueblo de Israel. Tenemos que recordar la canonización o el establecimiento de la Biblia hebrea, de la canonización o del canon de la Biblia hebrea. Y para ubicar allí al Deuteronomio, ya ustedes lo saben, la Biblia hebrea o el canon de la Biblia hebrea está dividida en tres partes: la Torá, el Nevi'im y el Ketubim o los escritos. La primera parte, ley para nosotros, Génesis a Deuteronomio, nuestro Pentateuco. Después los profetas anteriores de Josué a Reyes, excepto Ruth, y los profetas posteriores desde Isaías hasta Malaquías, menos Daniel y el libro de Lamentaciones. Y después vienen los escritos. Estos son el Ketubim en la Biblia hebrea, que está compuesta de 4 partes. Megilot o los 5 rollos, que son Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther. Después viene el libro de Daniel, que es incluido acá dentro de los escritos, pero no como profeta. Nosotros lo tenemos en nuestra Biblia o en nuestro Antiguo Testamento, en la división de nuestras Biblias se llama, es uno de los profetas mayores, pero para la Biblia hebrea, la tradición judía está ubicado dentro de los escritos o el Ketubim, y después viene la literatura sapiensal que incluye la tradición judía, Job, Salmos y Proverbios, y por último el libro de Crónicas, que para ellos es uno solo. Bien, esto en cuanto a la ubicación de el libro de Deuteronomio en el canon de la Biblia hebrea. Bien, el nombre del libro de Deuteronomio, del quinto libro, nosotros en nuestro español lo podríamos traducir: estas son las palabras. Y de hecho, así aparece el versículo número 1. Estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Haserot y Disahaf. Así de que cuando comienza el libro del Deuteronomio, el discurso cambia y vuelvo y reitero, ya no son las palabras, ya no es más Dios quien se está dirigiendo al pueblo, quien se dirige a Moisés para transmitirle un mensaje. Ahora es Moisés, por eso dice, y estas son las palabras que dijo Moisés, lo que les decía hace un momento. Ahora no son las palabras que dijo Jehová, sino son las palabras que dijo Moisés. Así de que ahora es Moisés quien se dirige al pueblo de Israel para transmitirle
y para comunicarle lo que ya Dios le ha dicho a él. Así de que ahora la ley ya no es proclamada, sino de aquí en adelante la ley es interpretada y explicada. Se podría decir que definitivamente el libro de Deuteronomio es un interesante comentario de la ley y de los acontecimientos que el pueblo de Israel necesita conocer y saber, y por eso es una narrativa histórica muy interesante de cómo Moisés había visto esto durante 40 años y ahora a esa segunda generación Moisés le está narrando lo que él ya había vivido y había escrito en los primeros 4 libros, pero en este caso particular de la ley, pero recordándoles algunas historias. ¿Está bien? Y por eso el nombre del libro de Deuteronomio en hebreo es Ha Devarim, Ha o Ha Devarim. En nosotros ya sabemos que el libro de Deuteronomio es el libro que le asigna la versión de los 70 o la Septuaginta, es decir, el idioma griego, pero nosotros lo tenemos acá eh, para explicar cuál es el nombre hebreo, Hadebarim y Deuteronomio o segunda ley o reiteración de la ley. Eso está en Deuteronomio 17-18. Cuando hubiese un rey en Israel, eso es en cuanto a las instrucciones del rey, dice, deberá escribir para sí en un libro una copia de esta ley, una copia, es decir, una repetición de la ley, y allí aparece la palabra Deuteronomión. ¿Está bien? Entonces, a eso es lo que se le designa con el nombre de Deuteronomio para, en nuestro caso, de nuestras Biblias eh, en español o el Antiguo Testamento, pongámoslo de esta manera, para el Pentateuco nuestro. El canon de nuestra Biblia en español, o algunos los llaman de nuestra Biblia evangélica o cristiana. Entonces, nomos significa ley y deuteros es una repetición, sí, o reiteración. Entonces, es repetición o reiteración de la ley, nomos. ¿Está bien? Entonces, por eso lo encontramos como Deuteronomio, pero aclaro, para el pueblo de Israel, la tradición judía es Ha Devarim. Bien, ¿por qué era necesario? ¿Por qué era necesario repetir la ley al pueblo de Israel? En primer lugar, había una generación nueva de israelitas. Ya les expliqué a ustedes que habían nacido en el desierto. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que Israel iba a afrontar condiciones de vida totalmente nuevas. Ni siquiera como los de los 400 años en Egipto, mucho menos como los 40 años en el desierto. Así de que ahora Israel va a pasar de ser un pueblo nómada o pastoril, como lo fue en estos 40 años, inclusive como habían sido antes de llegar a Egipto por la familia de Jacob, recuerdan, dicen que ellos son pastores. Ahora entonces ellos van a llegar a Canaán, pero su estilo de vida va a cambiar totalmente porque va a pasar de ser una comunidad totalmente transhumante, se llama así, o pastoril, o que se mueve de un lado a otro, como lo llaman los antiguos escritos, nómada, a ser un pueblo sedentario. Un pueblo sedentario que vive de la agricultura, que va a vivir de una economía diferente. Sí va a tener ganados, pero el principal renglón de la economía en Canaán ya no iba a ser el ganado, iban a ser, ¿se acuerdan? El trigo, la cebada, las higueras, las vides, las aceitunas, bueno, etcétera. Así de que ellos necesitan ahora ser una comunidad diferente, una comunidad sedentaria totalmente. Es decir, se van a estacionar allí y los ganados los van a tener, pero su economía va a cambiar. Así de que el Señor es necesario recordarle a Israel la ley para que ellos aprendan a vivir por la ley
en una tierra totalmente nueva y diferente para ellos y en un estilo de vida totalmente diferente. El tercer lugar de por qué era necesario repetir la ley es porque ellos iban a estar en medio de una influencia totalmente pagana, idólatra e inmoral. Acordémonos, vuelvo y reitero, esa generación que va a entrar a Canaán no había escuchado directamente de la voz de Moisés, de la boca de Moisés, la ley del Éxodo 20 en el monte Sinaí, porque la mayoría, o bueno, ellos, los que escucharon, sus padres de ellos habían muerto en el desierto. Ahora esa generación es necesario que la escuche, es necesario que tenga bien claro, ya que van a entrar a una población, a unos pueblos, van a tener que convivir, van a tener que enfrentar esa idolatría e inmoralidad y paganismo de las naciones cananeas. Como alguien decía, el mayor peligro de los israelitas no eran sus enemigos externos, sino estaba en el corazón. Y ellos debían tener esto. Así de que era necesario, en cuarto lugar, que se repitiera la ley para asegurarle al pueblo de Israel que el pacto que Dios había establecido con sus padres en el Sinaí seguía siendo válido para ellos también. Ellos iban a tomar esa repetición de la ley como que esto es para mí. Este pacto también Dios lo establece conmigo. No solamente que lo estableció con mi padre allá en el monte Sinaí. Así de que es importante que ellos la escucharan de parte de Moisés para que ellos dijeran, Dios entra también en un pacto conmigo. Este es muy importante. Y hablando de este pacto, de estos códigos antiguos, aquí solamente es una pequeña comparación de los códigos antiguos, en este caso de el código legal del código, por ejemplo, el código de Hammurabi, que fue escrito en el 1750 a.C. Y los historiadores, los arqueólogos han encontrado, los estudiosos, una similitud, no solamente entre el código de Hammurabi y los tratados de vasallaje o de esclavitud de los antiguos hititas y asirios, con el libro del Deuteronomio. Entonces siempre esos tratados o pactos antiguos del antiguo cercano oriente tenían un prólogo, después tenían una estipulación del pacto o del tratado a través de unas leyes, después unas cláusulas, después cómo los dioses están a la expectativa de saber cómo se va a desarrollar ese pacto. Y por último, los pactos antiguos de los antiguos culturas siempre tenían dos últimas partes muy, muy importantes, que era una sección de bendiciones y la otra de maldiciones. En el caso de, como advertencia, en el caso de que el pueblo no cumpliera o cumpliera. Bendiciones si cumplían sus partes del pacto o maldiciones o castigos si no cumplían con su parte del pacto. Así de que alguien podría decir, bueno, Moisés fue que se copió. Digamos, la estructura era clásica en la mentalidad de Moisés y la estructura era clásica para los habitantes de el mundo en este momento, en el antiguo cercano oriente. Así que al ser clásico, para Moisés no es extraño utilizar esa misma estructura a sabiendas de que el pueblo de Israel y él mismo tenía conocimiento de esos pactos antiguos, diciendo, de alguna manera nuestro Dios es superior a estos dioses y a estos pactos, a estas culturas, pero entiendan que tiene estas mismas estipulaciones y orden. Así de que no sería extraño para el pueblo de Israel ni para el mismo Moisés mencionarles el libro de Deuteronomio bajo esa misma estructura a la cual ellos ya estaban acostumbrados. Es muy importante. Algo que resalta como una recapitulación del pueblo de Israel que era necesario que ellos recordaran es la jornada de los 12 espías. Y nosotros lo encontramos allí porque el pueblo de Israel
debe recordar la segunda generación, y es muy, muy importante esto, el pueblo de Israel debe recordar esa segunda generación, porque fue que ellos no entraron 40 años atrás a la tierra prometida. Y Moisés, no como diciendo, vea, se los dije, o más bien como diciendo, vean, no lo repitan. Van a entrar ustedes ahora y ustedes, nuestros antepasados, sus antepasados estuvieron a punto de entrar, ya estaban ahí, pero mire lo que pasó con ellos. Entonces ahora Moisés les está diciendo al pueblo de Israel, no recuerden, no olviden, porque esas son frases claves en todo el libro de Deuteronomio. Recuerden, no olviden. Él les está diciendo, recuerden lo que les pasó a ellos, pero ustedes no olviden lo que sucedió con sus padres, para que no se repita la misma historia, ya que están en las mismas condiciones de entrar ya en un momento a la tierra prometida, y sus padres también estuvieron en las mismas condiciones, y vea lo que pasó con ellos. Así de que para Moisés es importante recordar esta historia. Ahora, nosotros tenemos que mirar de pronto un pasaje clave, y para mí es importante solamente a manera de referencia, no lo digo por otra cosa, con relación al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versos 5 al 9. Y es tan clave, que es la oración diaria, permanente y constante del pueblo de Israel. Es lo que se conoce en el libro de Deuteronomio y en la tradición judía como la Shema, ¿sí? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Otra vez, Shema es esta palabra de acá, la primera de derecha a izquierda, y hasta Echad. Es importante como el pueblo de Israel ha hecho de esta oración su pieza clave de su comunión con Dios, de su adoración. Esta es repetida constante y permanentemente por todo judío ortodoxo. Se la saben de memoria. Entonces, allí lo que ellos están recordando, y vamos a mirarlo, lo que ellos están recordando, Moisés, es que primero ellos son un pueblo único y diferente, que van a vivir en medio de unas naciones idólatras y paganas, y es necesario que ellos tengan bien claro que eh, su Dios es único. Ellos son un pueblo único y diferente, así de que la Shema les está recordando a ellos en contra de la idolatría. Lo primero que ellos repiten siempre es Shema, o escucha. Y la palabra escucha tiene que ver con oír y obedecer, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos tienen que escuchar? Que hay un único y Dios vivo y verdadero, y que Israel es testigo fiel de ese único Dios verdadero. Las demás naciones son idólatras, las demás naciones tienen muchos dioses, pero Israel, el Moisés le está diciendo, escucha Israel, ustedes, nueva generación que van a entrar a la tierra prometida, escucha Israel, Jehová el Señor, Jehová nuestro Dios, uno es. Él está pronunciando esta oración como una salvaguarda y una confesión de fe en contra de la idolatría, en contra de la cantidad de dioses, el politeísmo que ellos habrían de encontrar allí más adelante en Canaán, nada más en Jericó. Ahí, bueno, cuando entraran a todas estas naciones y el contacto con todas estas gentes, ellos les podrían decir a los israelitas, mire, aquí hay Baal, aquí hay Aser, aquí hay Milcom, aquí está Moloch, aquí tenemos muchos dioses, pero el pueblo de Israel, al repetirlo y tener bien claro, para ellos sería más que suficiente como una salvaguarda en su corazón. El pueblo de Israel debía saber que su Dios es uno, o solamente uno, refiriéndose a que no hay otro Dios como Él. Único en sentido de que no hay otros dioses, de que su Dios, el Dios de Israel, a quien ellos adoran y que los sacó de la esclavitud y los trajo por 40 años en el desierto, es uno, en el sentido de que no hay otro como Él, de que no hay más.
En ese sentido se habla de la unicidad de Dios. ¿Qué debían hacer ellos? Amarlo con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma. ¿Qué debían hacer? Enseñarle esto a sus hijos. Algo que es curioso, particular, pero firme, y la base de la nación de Israel hasta el día de hoy es como ellos han hecho de esta oración una confesión de fe que se ha pasado de generación a generación, ¿sí? Ha pasado a sus generaciones y la han tomado y la han hecho tan propia que ha sido yo le podría llamar así, el pegante que ha unido toda su fe hasta el día de hoy, ¿sí? Es bueno nosotros tener confesiones de fe. Si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es la confesión de la fe de su iglesia? ¿En qué creen ustedes? No, pues nosotros creemos en la Biblia y creemos en Dios. Bueno, el pueblo de Israel tenía esta confesión de fe. Otra confesión de fe es el credo de los apóstoles. Pero si a usted le preguntaran eh, clara y ordenadamente cuál es su confesión de fe, ¿usted qué diría? ¿Qué podría responder usted? Y es bueno que nosotros tengamos en claro algo con relación a esa confesión de fe. Como quiera que sea, es la labor de los padres enseñarle y transmitirle a sus hijos eh, esta confesión de fe, esta oración. ¿Está bien? El tema del libro del Deuteronomio. 70 personas habían entrado a Egipto con Jacob, ¿se acuerda? Su familia. Y después de muchos años de estar en la esclavitud, exactamente 430 años, eh, solamente varones, según el censo, después de salir de la esclavitud allí en el monte Sinaí, hay 603.550 varones mayores de 20 años, que son los que llegan a Cades Barnea 2 años después de la salida de Egipto, después del capítulo 12 del Éxodo. Solamente varones mayores de 20 años. Así de que usted puede hacer las cuentas. ¿Cuántas mujeres habrían también y cuántos varones y mujeres habrían también? Mujeres mayores de 20 años y varones también menores de 20 años. Por eso es que algunos expertos dicen que el pueblo de Israel cuando sale de Egipto alcanzaría más o menos unos 2,5 millones de personas. Si solamente tuviéramos en cuenta los 603.550 al multiplicarlos por 3, es decir, por sus esposas, por sus demás hijos o hermanos, llegarían a ser casi 2 millones a 2,5 millones de personas. Bien, entonces lo que nosotros sabemos es que Dios sentenció al pueblo de Israel a 40 años en el desierto, ¿cierto? Ninguno de los israelitas que habían sido incrédulos, de esos 603.550, entraría a Canaán o a la tierra de la promisión, sino solamente los hijos de ellos y Josué y Caleb. Ahora ya han pasado 40 años, van a entrar a esa tierra y es necesario instruir a esa nueva generación. Por eso, lo que les decía hace un instante, las palabras claves del libro de Deuteronomio son oye, que aparece 50 veces, y haz, guarda y cuida, que aparece 177 veces. Por eso estas palabras son claves en el sentido, en función de el establecimiento en la mente y el corazón de esa nueva generación que ellos debían cuidar, guardar y oír. Oír en función de Shema, recuerdan, oír en función de obedecer. Si algo había pasado con la generación anterior, Moisés quería asegurarse de que con esta nueva generación no pasaría lo mismo y sería diferente. Entrarían a Canaán y se mantendrían porque definitivamente estuvieron dispuestos a oír y a cuidar y a poner por obra. ¿Sí? El libro de Israel es muy, muy importante en toda la Biblia. En primer lugar, porque, como le decía hace un momento, allí aparece el credo de Israel, ¿sí? El credo o la confesión de fe del libro de Israel, ¿sí? Es muy, muy, muy importante esto.
¿sí? Allí aparece el credo de Israel. El Nuevo Testamento directamente cita al Deuteronomio más de 40 veces, ¿sí? Y solamente es superado por el libro de los Salmos y el libro de Isaías. Así de que en el Nuevo Testamento es o para el Nuevo Testamento, o para los escritores del Nuevo Testamento, el libro de Deuteronomio es muy, muy importante. Solo lo supera, reitero, Salmos, perdón, y el libro de Isaías. Además, el Señor Jesucristo cita al libro de Deuteronomio en cada ocasión en la que fue tentado por Satanás en el desierto. Cada una de las tres tentaciones es rebatida, es rechazada por nuestro Señor Jesucristo, usando específicamente el libro del Deuteronomio cuando menciona en las tres ocasiones, escrito está, escrito está, escrito está. Y en esas son tres referencias a el libro del Deuteronomio. Y más de 250 veces allí Moisés repite la frase, a Israel el Señor, tu Dios. ¿Sí? Bueno, o Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim, para ponerlo de esa manera, Adonai Eloheinu. Entonces, Adonai el Señor y Elohim Dios, o Eloheinu tu Dios, más de 250 veces, así de que para esa nueva generación es importante Moisés recordarle que es una generación, que es el pueblo del Señor, que ellos son el pueblo de Dios y que el Señor es el Dios de ellos como pueblo. Es importante recordarlo y tenerlo en cuenta. Y cuando a Jesús se le preguntó cuál era el más grande y principal mandamiento, Jesús contesta citando literalmente el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, verso 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Eso lo dice el libro de Mateo capítulo 22, verso 36 al 38. Así de que este también es importante dentro de la confesión de fe de Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Eso hace parte del credo de Israel. ¿Está bien? Bien. Entonces, en cuanto a la importancia que tiene el libro de Deuteronomio en el resto de la Biblia, ¿está bien? Era para que miráramos allí. El libro de Deuteronomio nosotros podríamos hacer una estructura muy, muy interesante del libro de Deuteronomio en tres discursos o en tres sermones, ¿sí? Y es muy importante que de pronto lo aprendamos o no lo memoricemos, esta estructura. El primer discurso es un discurso histórico en el capítulo 1 al capítulo número 4. ¿Por qué es un discurso histórico? Porque usted va a encontrar allí que Moisés está haciendo una revisión del pasado, donde Moisés insta al pueblo de Israel a ser fiel al Señor y a evitar la idolatría. Está haciendo como un recuento, yendo hacia atrás en el pasado y les está hablando desde el punto de vista histórico y les está diciendo, recuerda, eso en cuanto al primer sermón. El segundo discurso o segundo sermón es un discurso legal y eso lo podemos encontrar nosotros desde el capítulo 5 hasta el capítulo número 26, verso 19. Y es una aplicación de la ley a Israel, pero ya no es histórico. Pensemos que es en el presente, ¿sí? Es en este sermón, que es el más largo de Moisés, en este segundo sermón, del capítulo 5 al capítulo 26, Moisés resume, acordémonos que comienza con otra vez los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5, Moisés resume las leyes, los estatutos civiles, morales
y religioso del pueblo y anima al pueblo a la obediencia, que no es otra cosa sino, en una palabra del libro de Levítico, a la santidad. Ese es el segundo sermón o segundo discurso. Ya el tercer sermón es del capítulo 27 al capítulo 30. Y si el primer sermón es histórico, mira hacia el pasado, el segundo sermón es legal y habla en el presente, el tercer discurso o tercer sermón es profético, él apunta hacia el futuro y les dice a ellos: atienden o pongan atención. Y va de muchas veces de un tono alentador, de animarlos a un tono de juicio y de: si ustedes no hacen esto, les va a pasar lo otro. Entonces, no tanto como de amenaza, pero sí de advertencia, digámoslo de esta manera. Y habla mucho de las promesas que Dios ha hecho a la nación de Israel. Y definitivamente encontramos en esta sección, capítulo 27 y capítulo 28, como una súplica. Se puede leer entre líneas allí el espíritu y percibir el espíritu de Moisés como suplicando al pueblo de Israel a que ellos reciban y eh, acepten y vivan bajo las bendiciones de Dios, pero que eviten la maldición que puede venir como consecuencia de la desobediencia. Y allí uno puede percibir el corazón de Moisés como suplicando: obedezcan para que sean bendecidos. Y también les advierte: pero si ustedes desobedecen, serán castigados. Es muy interesante cómo estos tres discursos a nosotros nos dan una estructura fundamental, importante del libro del Deuteronomio. Y por último, después de estos tres discursos o tres sermones, nosotros podemos encontrar en unas tres secciones breves, del capítulo 31 al capítulo 40, al capítulo 34, en los últimos días de la vida de Moisés. Encontramos allí el canto o el cántico de Moisés en el capítulo 32. Encontramos también, bueno, la bendición de Moisés del capítulo 32 al capítulo 33, donde Moisés está, digamos, despidiendo del pueblo, donde Moisés le está dando las últimas recomendaciones al pueblo de Israel. Y un tercer relato donde nos habla acerca de la muerte y la sepultura de Moisés en el capítulo número 34. Así de que esto es lo que nosotros vemos allí como una interesante estructura del libro del Deuteronomio. Para mirarlo ya más específicamente, si vuelvo y reitero, esto no es un estudio versículo por versículo, pero nosotros podemos encontrar allí en este primer discurso, que es histórico. Recuerdan lo que les decía, recuerden. O el segundo discurso es en el presente, atiende. Y en el cuarto, que es el obedece, perdón, y en el tercer discurso, que es atiende. Bien, como quiera que sea, en este primer discurso o primer sermón del capítulo 1 al capítulo 4, nosotros podemos encontrar la elección de los jueces. ¿Recuerdan? Moisés está recordándole al pueblo de Israel cómo fue necesario, aconsejado por Jetro y por el mismo Dios, nombrar jueces. Como el pueblo de Israel ha crecido tanto y ha aumentado tanto, es necesario que Moisés delegue responsabilidades, y eso es bueno para nosotros hoy en día. No hay quien pueda hacer todas las cosas en la obra del Señor, es necesario delegar. Y esto es importante tal vez para alguno de ustedes. Si alguien tiene miedo de delegar y soltar algo, es porque desconfía de sí mismo y porque desconfía del llamado que Dios le ha hecho. Si usted está seguro de su llamado, si usted está seguro de que Dios es quien le ha puesto donde le ha puesto, pues usted no tendrá temor de delegar, porque el mismo Dios es el que se encargará de cuidar y proteger lo que Él un día le entregó.
El pueblo de Israel ha crecido tanto y se ha multiplicado tanto que él no puede solo, Moisés no puede solo, y es necesario que él entonces acuda a delegar y a pedir en otras personas también muy sabios, de buen testimonio, que no se apegan al dinero, que no son deshonestos. Había de escogerlos dentro del mismo pueblo a esas personas que le habrían de ayudar. También nos menciona del capítulo 1, verso 19 hasta el 41, nos menciona a nosotros como el pueblo de Israel, comisionados por Moisés y también de parte de Dios, nombra a 12 espías y narra qué fue lo que pasó en su recorrido. Ya después nos menciona su castigo por la desobediencia y después cómo fueron derrotados en Norma como consecuencia de su pecado. Vuelvo y reitero, este primer discurso nos está hablando a nosotros y al pueblo de Israel que hay que recordar que debemos nosotros no echar por tierra lo que ha sucedido en el pasado, ¿sí? No hay que olvidarnos, porque como alguien decía, el pueblo que olvida su pasado tiende a cometer los mismos errores. Y para Moisés es importante que el pueblo de Israel recuerde lo que había pasado con ellos y les recuerda también cómo estuvieron en el desierto, capítulo 2 y capítulo 3, fueron derrotados los reyes Seón, Og, por el pueblo de Israel y cómo antes de pasar a Canaán, Rubén, Gad y Manasés piden que a ellos les sea dada esta tierra al este del Jordán, al oriente del Jordán, y no con sus hermanos allá al lado occidental del río Jordán. Pero bueno, eso es lo que él está recordando allí. Y por último, está haciendo un llamado a la obediencia, advertencia contra la idolatría y cómo se establecieron las ciudades de refugio. Este primer discurso es importante. Esta estructura es bueno que ustedes la aprendan porque nos ubicará a nosotros definitivamente en cómo está dividido el libro del Deuteronomio. 3 discursos y este discurso histórico lo tenemos estructurado de esta manera. El segundo discurso, que es un discurso legal, ¿se acuerdan que yo les dije? Él les está recordando otra vez la ley, Deuteronomio capítulo 5, los 10 mandamientos, cómo aplicarlos, leyes tocante al culto, a la vida santa, leyes de justicia y de humanidad. Todo esto hasta el capítulo 26, verso 19. Este es el segundo discurso y tiene que ver con una palabra, obediencia. El primero era recuerda, el segundo es obediencia y este es el segundo discurso legal. Tiene los 10 mandamientos, el decálogo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el primero y grande mandamiento. Yo les mencionaba en la importancia del libro de Deuteronomio para el Nuevo Testamento o para toda la Biblia. El gran mandamiento o la Shema, que están del Deuteronomio capítulo 6. Entonces vemos aquí todo cómo está en el hogar, cómo debía ser la religión, advertencia contra la idolatría. Ellos eran un pueblo escogido del Señor. Lo que les decía, precauciones contra la idolatría, debían destruir todos los lugares de culto pagano. Y si alguien pecaba contra Dios, si alguien fallaba contra Dios, debía morir. En Deuteronomio 13 nos habla, se acuerda del profeta, quienes eran los que debían morir, el profeta que había soñado un sueño que Dios no le había mandado, aún fuera quien fuera, que estaba hablando cosas que no debía decir porque Dios no se lo había mandado, quien fuera debía morir, ¿cierto? O toda una ciudad. Después los deberes religiosos, el año de remisión, las leyes sobre los esclavos, la consagración de los primogénitos. Bueno, las fiestas anuales, el Señor le está recordando al pueblo de Israel. Se acuerda que en el libro de Levítico veíamos también las fiestas, eran 5 sacrificios y 7 fiestas. Bueno, aquí les está recordando otra vez al pueblo de Israel, por lo menos la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de la siega,
o la fiesta de las semanas, incluido también que lo que se conoce como el día de Pentecostés y la fiesta de las cosechas o tabernáculos. ¿Sí? La fiesta de la Pascua, había de recordarles a ellos la liberación. Moisés le está hablando a una segunda generación. Y esa segunda generación debe saber de qué se trata eso de la Pascua o los panes sin levadura, una liberación o un rescate, sí, de la esclavitud, pero también era para recordarles a ellos de una liberación física, pero más que eso espiritual. Aquí tenemos que hablar de esa liberación espiritual de la fiesta de las semanas o la de fiesta de Pentecostés. ¿Se acuerdan? 50 días después de Pascua. Y ya tenía que ver con el descanso o la llegada, como alguien lo ha definido de esta manera. Y entonces eh, es una liberación espiritual. Y después la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de la cosecha. Se puede relacionar directamente con prosperidad o bendición. Es muy interesante cómo nosotros podemos mirar estas tres principales fiestas del pueblo judío a la luz de lo que significan para nosotros hoy en día, pero que quede claro, hoy nosotros no somos de los que tenemos que estar practicando las festividades judías, que quede claro. Nada, porque en Cristo Jesús se cumplen todas estas estipulaciones de las fiestas y nosotros no estamos llamados a celebrar fiestas, no estamos llamados a vamos a hacer la fiesta de las cosechas, vamos a hacer la fiesta de las primicias, vamos a hacer la fiesta de Pentecostés. No, de pronto mencionarlas, qué quiere decir, de qué se trata, pero decir que tenemos que celebrarlas como en el Antiguo Testamento, ya eso es mucho decir, porque recuerden que en Cristo Jesús Él hizo el cumplimiento de todas estas fiestas para que nosotros no tengamos que estar repitiendo ninguna de ellas hoy en día. La ley de justicia y de humanidad, cómo administrarla, las instrucciones de acerca de un rey, las porciones de los levitas, los profetas y el profeta con mayúscula, ¿quién habría de ser mayor que el mismo Moisés? Bien, esto está allí dentro de este segundo sermón, la ciudad de refugio y leyes diversas. Bueno, este es importante para el pueblo de Israel, ¿sí? Es Dios quien escoge cómo dentro del pueblo este reino debería enriquecerse. La ley de Dios para este rey sería el fundamento de su gobierno. Acuérdese que este rey debía hacer una copia del libro de la ley y tenerla en su silla, en el trono, para que todos los días continuamente leyera la ley, que era el Deuteronomio, y asimismo saber cómo gobernar al pueblo sobre el que Dios le había colocado. Y esto nos recuerda a nosotros con relación a este rey terrenal, cómo él debía gobernar cuando el Señor lo permitió. En primer libro de Samuel capítulo 8, cómo debía gobernar cuando en el caso de Saúl, a petición del pueblo y por concesión de Samuel a regañadientes, concede quién es el primer rey o unge al primer rey. Y aquí lo vemos nosotros. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, es lo que el Señor les tiene que decir a ellos. Me han dejado a mí para servir a dioses ajenos y le dice Señor a Moisés, a Samuel en el primer libro de Samuel, así han hecho contigo hoy. Si a mí me han cambiado, pues a usted también lo van a cambiar. A mí me han dejado y me han cambiado por otros dioses. Mire, Samuel, no se afane que a usted lo van a estar cambiando también. Porque Samuel tenía un profundo dolor en su corazón. ¿Cómo estaría el Señor entonces? Pero bueno, el Señor ya había previsto esa situación desde el Deuteronomio. Ya la había previsto en función de que estaba diciendo cómo debía gobernar el rey, que gobernara sobre Israel cuando el pueblo pidiera rey. Dios ya lo había previsto. A él no lo tomó por sorpresa lo de que el pueblo pidiera rey en el libro de Samuel. La pregunta es esa, ¿no? Era el tiempo marcado por Dios. Si ese es el tiempo, pero bueno, en fin.
Dios permitió que así fuera. Las porciones de los levitas ustedes recuerdan definitivamente que el pueblo de Israel, a cada tribu Dios le había eh, repartido por suertes o en herencia en Canaán una parte de la tierra, mientras que a los levitas definitivamente el Señor no les había concedido su forma de sostenimiento para cultivar la tierra y no les había repartido, porque el trabajo de los levitas no iba a ser cultivar la tierra, ellos no iban a vivir del cultivar la tierra, ellos iban a vivir específicamente de el servicio en el templo. Ellos iban a vivir de eh, servir a Dios en el santuario. ¿Está bien? Porque dice, a la tribu de Leví la ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Así de que fue una designación de parte del Señor de los descendientes de Leví para que estuvieran siempre para servir al Señor en el templo, en el tabernáculo específicamente. Allí está claro, ¿sí? Bien, esto con relación al profeta que habría de venir en medio de sus hermanos, lo habría de tomar y mayor. Dice que él, así como Moisés fue profeta, Dios levantaría un profeta de en medio de ellos y debían oírlo, ¿sí? Y cuando se cumplió esto, cuando el Señor envía a su hijo, levanta a su hijo y para que fuera ese profeta anunciado por Moisés. Por eso dice, profeta como yo, así de que Moisés está designándose a sí mismo, obviamente de parte de Dios, está designando como ese profeta, pero que habría de venir un profeta mucho mayor que él. Y esto en el libro de Hechos está relacionado con relación directa al mismo nuestro Señor Jesucristo. Bien, estas ciudades de refugio habrían de servir para evitar los excesos que podrían derivarse de la ejecución o de las venganzas de sangre entre la misma familia, así de que si alguien mataba a otra persona podía huir a estas ciudades hasta que viviera el sumo sacerdote que estaba en ese momento sobre Israel. Debía permanecer allí, refugiado. Si se salía de esa ciudad, el vengador de sangre de la persona a quien él había matado lo podría encontrar y matarlo en cualquier lugar. Bien, leyes sobre la guerra. Este de leyes sobre la guerra es muy interesante. Leyes sobre la castidad, quiénes serían los excluidos de la congregación de Israel, leyes sanitarias. Usted allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, va a encontrar la razón del por qué el Señor le dijo al pueblo de Israel que llevara entre sus artículos, llevara una estaca. Y se la dejo así de inquietud a ustedes. Debía llevar una estaca y la razón del por qué debía llevarla, ¿no? Así de que solamente se lo dejo para que usted lo considere. Bueno, todo esto está dentro de este segundo discurso, ¿sí? Leyes, como decía hace un momento, quiénes debían ir a la guerra, qué se debía hacer con las ciudades conquistadas, con las ciudades lejanas, qué se debía hacer con estas ciudades, qué se debía hacer con las ciudades que se encontraban en Canaán y las ciudades que se encontraban a los pueblos. Yo lo quiero mencionar, estaban los jerjeseos, los amorreos, estaban los cananeos específicamente, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estas son naciones que el pueblo de Israel encontró allí, pero que ellos debían, antes de ir a la guerra,
con ellos y destruirlos, porque el Señor les había dicho que los destruyeran debido a su inmoralidad y pecado, y también porque había llegado al colmo la maldad del amorreo, dice literalmente el Señor. Así de que Dios usó a Israel como un instrumento de juicio debido al pecado de esas naciones. Dios no iba a mandar a Israel a destruir esas naciones porque sí, sencillamente. Es que así como en Génesis capítulo 6, la maldad del hombre había colmado a Dios en su paciencia, sencillamente entonces la maldad del amorreo había llegado hasta su límite extremo. ¿Qué hace Dios entonces? Para traer juicio sobre esas naciones, utiliza a Israel y de paso, entonces Israel había de poseer la tierra, ya que están conquistando esas naciones. ¿Está bien? Entonces, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, la intimarás a paz. Es decir, eh, no iban a pelear contra ellos y atacarlos solamente y ya. Primero le intimaría a paz, es decir, los llama a los ancianos, al rey o al que sea que esté gobernando sobre esa ciudad, por ejemplo, Jericó, por ejemplo, Ahí o Orma, cualquiera de las ciudades antiguas. Se acerca al pueblo de Israel, envía un mensajero de paz y le dice, bueno, oh, le ofrecemos a ustedes esto, no los destruimos, no los matamos, no acabamos con ustedes si hacen un tratado de paz. El tratado de paz consistía en que les perdonaban la vida y ellos debían ser sus esclavos. Si la ciudad no aceptaba esas condiciones, entonces Israel ahí sí lo destruiría totalmente. Al ser esclavos, ellos debían entender que sus costumbres idolátricas y paganas debían dejarlas de lado y cambiarlas por las costumbres de Israel, por las costumbres del pueblo de Israel. El problema más adelante, y lo digo de una vez, el problema de Israel fue que aceptó muchas de estas naciones, pero en lugar de esas naciones adoptar la cultura, la religión y la espiritualidad de Israel, Israel lo que hizo fue adoptar, tomar la cultura, las costumbres, la religión de esas naciones. Y eso fue, como dice ahí, azote para sus costados. Eso fue lo peor que pudo haber hecho la nación de Israel desobedeciendo a su Señor. ¿Sí? Si aceptan la paz, estas naciones serían tributarios, pagarían impuestos y le servirían a Israel. Si rechazan la paz, tendrían que arreglar cuentas en términos de vidas humanas, la muerte para los varones. Eso es lo que está mencionando allí. Dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. ¿Sí? Y tenía que destruir absolutamente todo lo que estaba allí para no caer bajo maldición. ¿Sí? Este es importante. Esa es la razón del por qué el Deuteronomio nos muestra a nosotros las leyes sobre la guerra. No fue una guerra o asesinato sistemático o un, como dicen algunos contradictores de la Biblia, un genocidio. No, no fue un genocidio. El Señor estableció parámetros antes de que el pueblo de Israel entrara en guerra con estas naciones. Bien, el último discurso es un discurso profético o hacia el futuro. Futuro refiriéndonos a que el pueblo, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, primero le está diciendo, escucha, oye, recuerda el pasado, también le está diciendo, atiende y obedece, obedece las leyes, y ahora le está diciendo, atiende al futuro, atiende a lo que viene, por eso le está presentando de esta manera la promulgación de la ley de las en el monte Ebal y en el monte Gerizim. Allí, en medio de estas dos, está la ciudad de Shiquem. Este es un valle eh, que fue muy apropiado para Moisés y más adelante Josué pronunciar la ley desde el monte Ebal, ¿sí? Y debían edificar allí un altar. Sí, es interesante que sobre este lugar se pronunciaría la maldición, el monte Ebal.
el monte de la maldición. Así de que, y sobre el monte Gerizim se habrían de pronunciar las bendiciones. Y Dios nombró qué tribus debían estar a un lado pronunciando las maldiciones y qué tribus debían estar en el otro monte Gerizim al frente pronunciando las bendiciones. ¿Sí? Y es interesante notar cómo las 6 tribus nombradas para refrendar las bendiciones eran todas de los hijos de las mujeres libres de Jacob, Lea y Raquel, ¿sí? Mientras que de las esclavas Bila y Silpa es que se toman las tribus para el pronunciamiento de las maldiciones, ¿sí? Bien. Ese tercer discurso habla también acerca de las sanciones de la ley y implican o tienen sus eh, connotaciones de que si obedecen habrá bendición. Capítulo 28 del verso 1 al 14. Habrá prosperidad, liberación de los enemigos, abundancia de la producción, bendiciones espirituales, serían prominentes entre las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios y vendrán sobre ti. Estamos hablando, reitero, en o hacia el futuro, ¿sí? Pero también está mencionando en este discurso profético las consecuencias de la desobediencia. Habla de maldiciones personales, de la peste, de la sequía, serían derrotados en la guerra si desobedecían, vendrían plagas sobre ellos, calamidad, cautividad, invasiones de los enemigos, la tierra sería devastada. Mire, de hecho, eso fue exactamente lo que sucedió en Israel. Los asirios y los babilonios devastaron la tierra, se iban a comer a sus hijos. Eso en Segundo de Reyes lo menciona. Iban a ser dispersados entre las naciones. Bien, eso fue lo que pasó debido a la desobediencia del pueblo de Israel. También tenemos que ver que el Señor está llamando a renovar ese pacto. ¿Sí? Dios lo está llamando al pueblo de Israel. Y estas son las palabras, versículo 1 del capítulo 29, del pacto que Jehová mandó a Moisés que se celebrase con los hijos de Israel. Es decir, está recordándole que fue en el monte Sinaí, pero que estas palabras fueron las que Jehová le mandó, pero que ahora Moisés se la está diciendo al pueblo de Israel. Así de que ese pacto hecho anteriormente en Sinaí ahora es renovado y Moisés es mediador de ese pacto, como lo fue en el Sinaí 40 años atrás, ahora también lo es aquí en las llanuras de Moab para entrar ya a la tierra prometida. La gran mayoría, ustedes saben lo que les decía hace un momento, pertenecen, o todos, excepto Josué y Caleb y el mismo, muy seguramente el mismo Moisés, pertenecen a esa nueva generación. A esa segunda generación era necesario renovar el pacto, como ya les había dicho. Ahora, Israel experimentaría la bendición y la maldición dependiendo de su disposición o su relación con Dios. ¿Está bien? Pero de todas maneras, Dios estaría siempre dispuesto a perdonarlos si ellos se arrepentían. ¿Cuál sería la acción de Israel si querían ser perdonados o renovados? Arrepentimiento, obediencia. ¿Qué haría Dios? Sencillamente tendría misericordia de ellos y los recogería de todas las naciones, los tomaría otra vez como su pueblo. Dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El problema de Israel era el corazón, que habían cosas que necesitaban ser quitadas y sacadas de su naturaleza humana, que siempre los habrían de alejar del Señor. Ahora, después de terminados el discurso histórico, el discurso legal y el discurso profético,
hasta el capítulo 30. Ahora tenemos que mirar los últimos días de Moisés. Y eso está relacionado en el capítulo 31 al capítulo 34. Y menciona Moisés allí unas últimas disposiciones en todo el capítulo 31. ¿Cuáles disposiciones? Primero, el mismo Señor es quien escoge el sucesor de Moisés, ¿sí? Así de que llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo a él, a Josué. No sería fácil, déjeme decirle, no sería fácil para Moisés. ¿Qué no sería fácil? Saber que ya Dios le había dicho que no iba a entrar a la tierra prometida y que tenía que nombrar un sucesor que se iba a encargar de entrar al pueblo a Canaán. ¿Cómo se sentiría Moisés? No dice nada, ¿no? No podemos decir nada, pero lo que sí sabemos es que Deuteronomio capítulo 3, verso 26 dice, pero el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó, y el Señor me dijo, basta, no me hables más de esto. Así de que sí podemos notar que en Moisés había un deseo profundo, claro, intenso de entrar a Canaán. Había pasado 40 años luchando con ese pueblo para llevarlos a Canaán, y ahora en la última momento, en los últimos metros de llegada, él le había fallado a Dios. Dice el Salmo 106, verso 32 y 33. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue, vean lo que dice, y le fue mal a Moisés por causa del pueblo, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. ¿Qué fue? Yo, a Israel, yo les voy a sacar agua. En lugar de decir Dios va a sacar agua, es por la misericordia de Dios. Moisés está diciendo yo les voy a sacar agua. Es decir, se está atribuyendo la gloria para él de un milagro, de un hecho sobrenatural. Él está diciendo yo soy. Así de que habló precipitadamente y por eso Dios le dijo, usted no me santificó, usted no me está dando la gloria, se está llevando toda la gloria a usted y por eso no va a entrar. Y cuando van a entrar, él quisiera, pero el Señor le dice, basta, no me hables más de este asunto. Moisés le había fallado a el Señor y había sido condenado. Y lo mismo que la generación incrédula, la misma suerte corre Moisés. Es tremendo, ¿cierto? Así de que solamente a Moisés le es permitido contemplar la tierra desde lejos, desde el monte Písiga, una de las cimas del monte Nebo. Era un picacho tal vez entre tantos del monte Nebo. Así de que está allí y ahora Josué es quien es designado como sucesor de Moisés, ¿sí? Es importante para Moisés destacar la importancia de tener siempre presente la ley de Dios. Por eso en Deuteronomio capítulo 31, versos 9 al 13, se la recuerda otra vez a los niños, a las mujeres y al extranjero, ¿sí? Porque es importante. En tercer lugar, Moisés recoge las palabras de Jehová en las que manifiesta lo que va a pasar con el pueblo desobediente en el futuro, ¿sí? Así de que, bueno, no es fácil para Moisés tener que, como profeta, anunciar lo que va a pasar con su pueblo. Pero es lo que el Señor le dice que debe mencionar. Dice, este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella. Moisés entendió que su pueblo, ese pueblo iba a seguir en las mismas circunstancias. ¿Qué iba a hacer Dios? Pues al ver que su pueblo se iba a levantar, iba a fornicar, entonces Dios sencillamente le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo lo que esas generaciones futuras van a seguir haciendo. Algo que es importante es que Dios está hablando por medio de Moisés como profeta con relación a cosas que iban a suceder, porque Dios conoce definitivamente los caminos, el comportamiento del ser humano y no lo retuvo. Pudo haberle dicho, no, usted no va a hacer y lo guardaba aquí para que no cometiera ningún pecado. No, sencillamente
Dios está haciendo responsable al mismo pueblo de Israel por sus decisiones y sus comportamientos. Eso es fundamental. Usted puede saber como padre muchas cosas que van a venir como consecuencia sobre sus hijos si se sigue portando de esta o tal o cual manera. Pero usted no encierra a su hijo ni lo encadena para que no haga nada de eso. Sencillamente lo deja allí. Y eso es lo que Dios hizo con su pueblo a sabiendas de lo que iba a pasar. Y yo conozco los que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Eso es fundamental, como como Dios ya estaba hablando por medio de Moisés con relación a esto. Los últimos días de Moisés, tenemos que referirnos al Cántico de Moisés, capítulo 32, y hay que destacar de cómo Moisés está hablando de el Señor Dios como la roca, como su roca. Acordémonos que roca tiene que ver con estabilidad y firmeza, con seguridad, con fortaleza, con confianza, como ninguna otra. Así de que eso es lo que está mencionando allí como roca, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Hablando de esa confesión de Moisés de el Señor es su roca. Y también una palabra profética con relación a la inclusión de un nuevo pueblo. Moisés fue el primero de los profetas que habló de definitivamente que el Señor los iba a provocar a celos con un pueblo que no era su pueblo. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Desde aquí ya, desde el mismo Deuteronomio, el Señor le estaba advirtiendo al pueblo que debido a su incredulidad y desobediencia, Dios habría de levantar otro pueblo, las naciones gentiles, y aquí los llama insensatos, para que hagan parte del pueblo de Dios, ya que el pueblo de Dios auténtico, Israel, lo habría de rechazar y cambiar a él. Es muy importante esto. Y como Dios bendice a las tribus de Israel por medio de Moisés. Moisés es el canal de esa bendición. Del capítulo 33 en adelante, bienaventurado tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Con todo y lo que Dios sabía que la nación lo iba a despreciar, aún por medio de Moisés, Dios está permitiendo que se pronuncien bendiciones sobre la nación de Israel. Y por último, a la sepultura y la muerte. Por último, me refiero al capítulo 34. ¿Está bien? Cómo relaciona el libro de Deuteronomio la muerte y la sepultura de Moisés. Aquí ya vemos las tres sermones, la historia, la ley, y ponga atención o atiende, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que recordar definitivamente es en la tentación de, esto es una sencilla forma de aplicación, como podemos comparar nosotros la tentación del Señor Jesucristo con Jesús mencionando algunas citas bíblicas que el mismo Moisés usó para que el mismo Señor Jesucristo, bueno, Moisés usa en el Deuteronomio, pero que más que eso el mismo Señor Jesucristo usa para rebatir la tentación de Satanás en el desierto. Y el Señor utiliza la palabra del Deuteronomio, usa la palabra del Deuteronomio para definitivamente
rebatir las tentaciones de Satanás, recordando el libro del Deuteronomio. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces el Deuteronomio 8:13 es recordado por el mismo Señor Jesucristo y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor, el hombre vivirá. ¿Sí? Entonces allí le está recordando esto. En Deuteronomio, en Mateo capítulo 4, cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le tiene que recordar a Satanás también del Deuteronomio, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Sí? Así de que esto es lo que él está recordando allí al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ese es importante, cómo el pueblo de Israel debe saber de la importancia del libro del Deuteronomio. ¿Sí? Y cómo el Señor utiliza esta parte de la ley para rebatir, reitero por tercera vez, a las tentaciones de Satanás. Es importante esto. Y yo les voy a dejar, tenemos una última clase para que por favor las preguntas que hayan, las inquietudes que hayan con relación a este tema del Deuteronomio, por favor ustedes los puedan también aclarar. Mas todo esto te daré si postrado me adorares. Así de que lo que el Señor está diciéndole aquí a Satanás es a Jehová tu Dios a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Así de que sencillamente la Biblia, y voy a ponerlo aquí bien claramente como pueda, la Biblia debe ser nuestra principal arma, la palabra de Dios, para combatir las tentaciones de Satanás en nuestra guerra y en nuestra batalla espiritual. Como Jesús usó la escritura, nosotros también debemos usarla. Pero algo importante es que Jesús, y es una apreciación mía, es que Jesús no dijo, espere a ver qué dice aquí en el rollo del libro, voy a buscar aquí en voy a encender el celular y voy a buscar a ver qué dice acá tal o cual versículo. No, él se sabía la Biblia de memoria. De hecho, él mismo era un buen judío al que sus padres habían enseñado desde pequeño a memorizar la escritura. ¿Está bien? Y por lo tanto nosotros debemos tener también en cuenta que estamos llamados nosotros a memorizar la escritura, a tenerla en cuenta, porque no sabemos en qué momento vamos nosotros a ser confrontados en un momento particular o definitivamente muy, muy difícil, cómo nosotros podemos enfrentar cualquier situación. Pero el Espíritu Santo nos habrá de recordar la palabra que hemos memorizado y que hemos leído y que hemos estudiado. Él no nos va a recordar porciones de la Biblia que ninguno de ustedes haya leído nunca o que ninguno haya memorizado. Por eso es importante memorizarla y usar la Biblia como ese instrumento, como una espada, literalmente, dice el libro de Hebreos, para nuestra guerra contra Satanás. Bien, los dioses que habrían de encontrarse allí en Canaán, por eso Deuteronomio es clave cuando dice, no tentarás al Señor tu Dios, en las palabras de Jesús, cuando le recuerda la ley, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los dioses que estaban allí, solamente para mencionarlos, él era el mayor de los dioses, Baal, Dagón, Aser, Astarte o Astoret o Anat, eran los dioses que encontraban allí. Y
cada uno de esos dioses tenía una función específica. Por ejemplo, Baal era el dios de la naturaleza, o el dios de las cosechas, o el de la fertilidad. Dagón, ¿se acuerdan? Era el dios principal de los filisteos. Acera era la esposa de él, o muchas veces esposa también de Baal y madre de los demás dioses. Y se cree que también juntamente con Baal, Acera era la diosa de la fertilidad. Astarte era la diosa de la luna, la diosa luna o la de la sexualidad. Infortunadamente, fueron dioses que el pueblo de Israel adoptó. Y Anat, que es el último de los dioses que aparece allí en este recuadro, era la amante de Baal, era la diosa de la guerra, tal vez relacionada en Jeremías como la reina del cielo. Infortunadamente, el pueblo de Israel cedió a la adoración de estos dioses y, por no decir otra palabra, Salomón fue quien adoptó mayormente todos estos dioses. Ya lo habían hecho el pueblo de Israel, pero Salomón, el tercer rey de Israel, adoptó estos dioses. Y eso fue la causa de su perdición. Algo importante que nosotros debemos recordar es que hubo un rey que es el rey Josías, para el año 622, hizo unas reformas religiosas. El pueblo había sido entregado a lo que Dios le había prohibido que hiciera: la idolatría, la inmoralidad, a la adoración de las estrellas, de los astros, del sol, la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto había sucedido. Todas estas formas paganas de adoración se habían metido en Israel. Así de que para este momento Josías, quien está gobernando ya para el año 622 más o menos, él quiere unir a Israel. Acordémonos que para el año 722 el reino del norte había sido llevado cautivo y habían sido desalojados, algunos pocos habían quedado en la tierra. Josías tiene una mentalidad unificadora, tiene una mentalidad de unir otra vez a toda la nación de Israel, y él está dispuesto a unir los dos reinos, también a liberarse de la esclavitud asiria que venía ya sobre Israel, sobre el reino del sur específicamente. Quería unir a Israel no solamente en lo político, sino también en lo religioso y en lo económico, en lo político. Era la intención de Josías. Y cuando él está en todo este proceso, es que definitivamente encuentran allí el libro de la ley, ¿sí? Y es el libro de la ley el que ayuda a a Josías, a hacer su gran reforma religiosa. Justo en la intención de Josías es que encuentra para este momento el, el libro de la ley. ¿Qué es lo que hace el libro de la ley? Para algunos estudiosos, es decir, para la mayoría, el libro de la ley que encuentra es el libro de el Deuteronomio, ¿sí? Y se puede encontrar allí en el libro de el Deuteronomio la forma clásica de las reformas de Josías. Cada reforma de Josías encontró su asidero en el libro del Deuteronomio, como ustedes lo ven allí. Por eso este libro es fundamental para el Antiguo Testamento, en este caso particular para las reformas, las grandes reformas de Josías, el rey de Judá. Se lo recomiendo que ustedes lo estudien y lo miren allí. No nos vamos a detener por cuestión del tiempo. Bien, ya terminamos allí, pero quería mencionarles esto porque Josías entonces, ¿se acuerdan que fue el sacerdote Hilcías el que encontró el libro de la ley? Y allí entonces es que sirve para
establecer las reformas religiosas, espirituales, para celebrar la Pascua, para exterminar o limpiar de idolatría o de pecado al pueblo de Israel. En fin, terminando este estudio del libro del Deuteronomio, a grosso modo, como lo acabamos de ver, yo les he dicho, cada libro perfectamente del Pentateuco podía tomar toda una semana completa, pero por razón del tiempo nos toca así. Como quiera que sea, mi pregunta de reflexión final a este estudio es: ¿qué cambios está produciendo en su vida el leer y estudiar la Biblia? ¿Está produciendo en usted cambio? Leer la Biblia lo está afirmando, lo está acentuando a usted en su vida de fe, en su comportamiento, en sus pensamientos, en sus palabras. La Biblia, el que usted la repita y la lea continuamente, ¿está sirviendo de algo? O alguien puede decir, sí, yo ya conozco mucho, yo ya sé mucho. La Biblia no es solamente para conocerla y para saber mucho de ella, la Biblia es para ponerla en práctica. Por eso para ellos era necesario el deuteronomión o repetición de la ley. Si nosotros la repetimos, la Biblia, leemos, ya leí Mateo, no, ya leí Salmo, ya estoy cansado de... No, es sencillamente para saber la importancia de que si la leemos y la repetimos debe producir cambios genuinos y auténticos en nuestra vida. Ahora estamos aquí como estudiantes, usted era pastor o profesor, pero solo somos estudiantes. Mire, el mayor resultado y mejor provecho de cualquier estudio ordenado o de academia de la Biblia, sea en un seminario, en un instituto, es sencillamente una vida transformada. Nada sacamos con ser los mejores estudiantes de la Biblia si nuestra vida no es cambiada y transformada por el Dios de la Biblia. Por encima de la Biblia está el Dios que la inspiró y que está usando este libro sagrado para santificar y cambiar su vida. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Mis amados estudiantes, que el Señor les bendiga y les guarde, y espero ser en algo de apoyo o de contribución a su vida de fe a través de estos estudios. Que el Señor les bendiga y les guarde.